Buenos días. Bueno, en la charla de hoy vamos a hablar sobre el mecanismo tornillo sin fin, rueda helicoidal. Como se va mostrando en la animación en pantalla, podemos ya empezar a marcar algunas cuestiones. Principalmente vemos los ejes que están a 90 grados pero que no se cortan en el espacio, con lo cual son entre ejes alabeados. Vemos materiales diferentes entre el tornillo sin fin y la rueda helicoidal. Vemos apoyos particulares que tienen que tratar de compensar los efectos que estos engranajes hacen sobre los ejes y sobre los apoyos. También podemos apreciar la diversidad de formatos en cuanto a orientaciones de los ejes y soportes presentados por los distintos fabricantes para este tipo de transmisión, lo que también en cierto punto nos está indicando que es un mecanismo que lo podemos encontrar comercialmente seguramente adecuado a la mayor parte de nuestras necesidades. Y en ese sentido, y para diferenciar un poco lo que veníamos haciendo hasta ahora, es que el trabajo práctico de este tema va a tratarse de la selección comercial de un reductor. Eso lo van a ver en la segunda parte de esta charla, en la cual van a analizar los trenes de engranajes en general y luego la selección comercial de un reductor, dentro de los cuales una opción va a ser este tipo de mecanismos de tornillos sin fin, rueda helicoidal. Bien, siguiendo un poco el desarrollo que hemos venido dando al tema, donde pasamos de ver la transmisión de movimiento giratorio entre ejes paralelos, desarrollando los engranajes de dientes rectos, los engranajes de dientes helicoidales. Luego vemos la transmisión entre ejes que se cortan a partir de los engranajes cónicos, dejando para esta instancia entonces la transmisión entre ejes alabeados. Si bien ya habíamos hecho mención cuando vimos engranajes helicoidales, mencionando los engranajes helicoidales cruzados que podían servir para este tipo de transmisión, indicando también en el caso de los engranajes cónicos que también había algunos tipos de ellos que podían ser utilizados también en este tipo de transmisión. Pero básicamente vamos a enfocarnos en esta charla en el mecanismo tornillo sin fin, rueda helicoidal principalmente. Entonces, a lo largo de esta charla vamos a ver, entre otras cosas, o hablar, entre otras cosas, de los axoides de movimiento, principalmente cómo llegamos de ese análisis conceptual y teórico que siempre hemos venido charlando, y a partir de ellos, helicoidales cruzados y tornillos sin fin, sobre los cuales en definitiva haremos un análisis más particular, tratando de marcar diferencias en cuanto a geometría, terminología, relación de transmisión, particularidades que las mismas nos presenta, cuáles son los clásicos materiales o formas constructivas que se nos pueden presentar, qué normalización o qué estándar de dientes podemos encontrar en este tipo de mecanismos, el concepto de reversibilidad o irreversibilidad aplicado a este mecanismo, análisis de fuerzas que nos permitan entender un poco más no solamente el tema de la irreversibilidad, sino también el tema del rendimiento que este tipo de mecanismos nos presentan. Bien, de acuerdo entonces a lo que nosotros desarrollamos en un principio, donde decíamos, bueno, si tenemos dos cuerpos, cuerpo 1 y cuerpo 2, que están girando, cada uno con su velocidad angular, pero alrededor de dos ejes alabeados, nosotros lo habíamos analizado cuando giraban a través de dos ejes, por ejemplo, en particular los que eran paralelos o los que se cortaban, y habíamos encontrado que este movimiento relativo podía obtenerse por la rotación de una de las superficies o axoides del movimiento sobre la otra.
decir, estas superficies primitivas o axoides del movimiento relativo se obtenían como el lugar geométrico de las sucesivas posiciones que ocupa respecto a ambos cuerpos el eje central del sistema de vectores que definen el movimiento relativo. Es así el caso cuando vimos entre ejes paralelos, vimos que si eran exteriores, la línea de contacto se encontraba entre los ejes, esa línea de contacto o la generatriz de los axoides de movimiento representaba el lugar geométrico donde la velocidad relativa era cero, es decir, ambos llegaban a esa línea con la misma velocidad, con lo cual no existía deslizamiento en la transmisión del movimiento. Y esa línea, esa generatriz común, la podíamos hacer girar alrededor de cada uno de los ejes para obtener los axoides de movimiento. Lo mismo pasaba en el caso de ejes que se cortaban, ¿sí? Íbamos a encontrar una línea sobre la cual volvía a presentarse esta situación, es decir que llegaban ambos con una velocidad relativa a cero, y esa línea era la generatriz de ambos conos. Hacíamos girar esta línea alrededor de cada uno de los ejes y de la misma forma obteníamos los axoides de movimiento. Pero bueno, en este caso, si los ejes que estamos hablando, x1 y x2, son alabeados, el movimiento relativo es rototraslatorio. Si bien no vamos a entrar en detalle en esto porque deberíamos profundizar un poco más o traer un poco más los conocimientos de la cinemática a través de, por ejemplo, el teorema de Chasles en mecánica. Bueno, más que nada es recordar un poco estos conceptos, ¿sí? Si hacemos girar alrededor del eje x1 el eje instantáneo, y entonces este eje va a describir en el espacio, como dijimos recién, una superficie reglada de revolución de hiperboloide. Es decir que en este caso se nos presentarían que las superficies primitivas o los axoides de movimiento serían hiperboloides primitivos. Estos hiperboloides, la característica que en su momento se analizó, como decía, en la parte cinemática, se van a estar en contactos a través de una línea recta. Y estos hiperboloides van a rodar uno sobre el otro sobre esa línea. Lo que tiene en particular o de diferencia con respecto a lo que veníamos analizando hasta ahora, es que esa línea generatriz que estamos hablando recién, ese eje instantáneo de rotación que definimos en los casos anteriores, sucede que no existe ningún punto en el cual la velocidad relativa sea cero. Es decir, no vamos a encontrar ningún punto en el contacto en el cual ambos lleguen con la misma velocidad. Es decir, siempre van a tener un deslizamiento, pero ese eje instantáneo de rotación que está marcado en la figura y que en definitiva es el que da lugar a los hiperboloides de revolución, tiene la propiedad de que el deslizamiento a lo largo de esta línea es el menor de todos los posibles. Vemos entonces una animación para quizás entender un poco más de qué se tratan estos hiperboloides, donde tenemos uno de los ejes, que sería el rojo, y la línea verde, que sería esa línea alrededor de la cual se encuentra que ambos hiperboloides están en contacto con el menor deslizamiento posible. Y como decíamos antes, podemos generar los axoides de movimiento si hacemos girar esa línea, esa generatriz, alrededor de cada uno de los ejes. Acá la estamos viendo, la estamos haciendo girar alrededor de uno de ellos, luego alrededor de los otros va a generar un tipo de superficie o axoide similar. Ya estamos viendo en esta animación que en un plano, cortando en un plano, se nos va a presentar los hiperboloides de revolución. Allí vemos el desarrollo del hiperboloide. De allí viene el nombre que estos elementos tienen.
Algunos le llaman como silla de montar, también por la forma que tiene. Aquí vemos entonces la línea de contacto, ambos ejes, y el girar alrededor de cada uno de ellos nos va en definitiva a determinar estos axoides de movimiento, que son los que en definitiva estamos tratando de utilizar para la transmisión del movimiento. Y entonces lo que podemos notar en función de esto es que podríamos utilizar distintas zonas de esos hiperboloides para lograr transmitir este movimiento. Podríamos utilizar, por ejemplo, las secciones de la garganta, donde tenemos los diámetros más pequeños, dando lugar, como se ve esto desde arriba, a los engranajes helicoidales cruzados o al sistema de tornillos sin fin rueda helicoidal. Mientras que si tomamos para transmitir las partes más alejadas de estos hiperboloides de revolución es donde tendríamos los engranajes del tipo cónico que habíamos mencionado en su oportunidad. Y también vemos, ¿sí?, en este dibujo el eje o la generatriz común de ambos hiperboloides, como para marcar un poco o para llevar un poco estos conceptos de los axoides de movimiento que venimos desarrollando en los distintos tipos de engranajes a este tipo de transmisión en particular, y mostrando un poco también cómo o por qué habíamos mencionado en su momento que podíamos transmitir entre ejes alabeados tanto con engranajes helicoidales cruzados como con engranajes del tipo cónico. Es decir, que estaríamos aprovechando distintas partes de estos axoides para en definitiva lograr esta transmisión. Veamos entonces el caso de los engranajes helicoidales cruzados, ¿sí?, que los habíamos analizado en función de exclusivamente la transmisión entre ejes paralelos. Como acabamos de mencionar, los cilindros primitivos de estas ruedas entonces son las gargantas de esos hiperboloides en contacto. Obviamente, y como también mencionamos, estos cilindros primitivos no solo ruedan, sino que deslizan el uno con respecto al otro. Bueno, para que en definitiva estos engranajes puedan transmitir el movimiento entre ellos, se debe cumplir una serie de condiciones, ¿no? Por ejemplo, bueno, la distancia entre los ejes debe ser igual a la suma de los radios de los cilindros primitivos. Esa condición es la misma que nosotros veníamos desarrollando también para los ejes paralelos. En el instante de contacto, los dientes de ambas ruedas deben tener la misma dirección. Esto marca una diferencia con respecto a la transmisión entre ejes paralelos, donde nosotros habíamos mencionado que ambos engranajes deberían tener el mismo valor del ángulo de inclinación del diente y con manos cambiadas. Es decir, uno debía ser hélice derecha y otro hélice izquierda. En este caso, estamos diciendo entonces de que ambos deben tener hélice de la misma mano y que además la suma entre esos dos ángulos va a dar lugar al ángulo que existe entre ambos ejes. Los pasos normales deben ser iguales. Lo mismo sucedía en los casos anteriores que vimos. Y lo que estamos viendo, o lo que apreciamos también en el dibujo, es que las velocidades tangenciales de las circunferencias primitivas en el contacto deberían tener la misma componente normal a la dirección de los dientes para que se pueda verificar el engrane. Lo que aparece como B sub n en el dibujo de abajo a la izquierda y que vendría a ser, insisto, la proyección de las velocidades tangenciales de ambos cilindros primitivos y cómo se ve expresado a través de la ecuación que se presenta en pantalla. Es decir, que las velocidades tangenciales deben tener la misma componente normal a la dirección de los dientes para que mantener el contacto en todo momento.
Entonces, si usamos esta definición o esta característica y lo llevamos a lo que sería la relación de transmisión, es decir, la relación de velocidades angulares, y expresamos cada una de estas velocidades angulares como su relación en función de la velocidad tangencial y el radio respectivo, es donde se aprecia entonces que la relación de transmisión ahora también es función de estos ángulos de inclinación. Lo que podría originar, por ejemplo, tener una relación de transmisión igual a 1, pero con radios diferentes, con radios primitivos diferentes, algo que no podía suceder cuando estábamos hablando de transmisión entre ejes paralelas. Un punto a tener en cuenta, que también se ve en los dibujos, sobre todo en la izquierda arriba, es que teóricamente el contacto que tienen estos dos engranajes es un contacto puntual. Obviamente ese punto se va transformando en una línea a medida que las ruedas se desgastan. Por esta razón, por este alto desgaste debido a este contacto puntual, se utiliza en general para transmitir cargas pares potencias muy pequeñas. También, al ser el contacto tan reducido, bueno, en realidad no deberían o no se necesitaría una gran precisión sin afectar en gran medida la relación de contacto y lo que hace que sea más económico y sencillo todo la puesta a punto de estos engranajes. Se fabrican de la misma forma que los otros engranajes. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, el tema del deslizamiento que recién les comentaba, al ser constante requiere una lubricación especial. También tiene la misma desventaja que habíamos hablado con los engranajes helicoidales entre ejes paralelos, es decir, que tiene esas fuerzas axiales que deben ser absorbidas por los apoyos adecuados. Y en definitiva, como resumen general, digamos que si vamos a utilizar este tipo de transmisión va a ser siempre para pares y velocidades moderados, no para altas potencias debido a las características que acabamos de desarrollar. Por eso es que en definitiva vamos a analizar el otro mecanismo, que es el tornillo sin fin, que vendría a ser, si lo observamos con un poco de detalle, un caso particular de nuestro engranaje helicoidal. Bien, entonces lo que podemos ver es que este engranaje en particular es como, o lo podemos obtener a partir de un engranaje helicoidal común. Es decir, si al engranaje helicoidal lo empezamos a hacer un poco más ancho y al ángulo de inclinación de la hélice lo empezamos a incrementar cada vez más, como vemos en la animación que está acá abajo, en definitiva, ese diente podríamos lograr que dé varias vueltas alrededor del engranaje. Es decir, estaríamos obteniendo una rueda con una cantidad muy baja de dientes. Y la rueda helicoidal sería, en principio, como una rueda helicoidal como la conocemos hasta ahora. Bien, todavía sin desarrollarlo, pero ya podemos ir sacando algunas conclusiones, ¿no? Si estamos diciendo que este tornillo sin fin es un engranaje helicoidal simplemente con pocos dientes, esto ya nos está diciendo que estaría bueno para lograr altas relaciones de transmisión. Estamos hablando de realmente altas, 1,60, 1,100, 1,200 y aún más en función, lógicamente, a medida que esa relación de transmisión se incrementa,
las potencias que se logran transmitir van a ser menores, pero digamos que son adecuados para en relaciones de transmisión elevadas en general, y es como lo vamos a ver nosotros para trabajar con ejes a 90 grados, permitiéndonos entonces lograr una transmisión compacta con tamaños pequeños, altas relaciones con funcionamiento silencioso, con lo cual lo vamos a encontrar en distintas aplicaciones, no solamente industriales, sino en las cuales normalmente forman parte de nuestra vida cotidiana, como aparecen en pantalla. Obviamente que va a tener también desventajas que en función de las cuestiones que también venimos analizando. Pérdidas por rozamiento. Si estamos diciendo que el tipo de transmisión es una transmisión rototraslatoria, donde siempre tenemos deslizamiento, evidentemente eso se va a traducir, entre otras cosas, en pérdida de potencia. En general, en el mejor de los casos, podemos esperar rendimientos 80-85% como valores máximos en general, y también temperaturas de trabajo que deben ser controladas de acuerdo a una lubricación adecuada para este tipo de transmisión. Y también, lógicamente, va a seguir estando la presencia de ese empuje axial que debe ser compensado por los apoyos. Pero bueno, vamos a analizar un poquito más en particular, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, la vista de nuestro tornillo sin fin, donde vemos la hélice primitiva del tornillo y la hélice primitiva de la rueda. Ambos van a tener un ángulo que entre ellos forman 90 grados, es decir, no tenemos que empezar a diferenciar el ángulo de la hélice del tornillo, es el que acá aparece con esta letra, la letra psi. Y el otro ángulo, que es el que le permite completar los 90 grados, que aparece con la letra lambda, es el que se conoce como ángulo de avance. Este ángulo psi es el ángulo que para nuestro engranaje helicoidal tenía entre 15 y 30 grados. Acá lo que estamos viendo, como mencionamos, que se generaba, empezamos a incrementar este ángulo, tendrá valores entre 50 y 80 grados, ¿sí? Permitiendo, como dijimos recién, que uno o pocos dientes puedan dar varias vueltas sobre el engranaje. Pero lo que tenemos que tener en cuenta, como el ángulo va a estar, los ejes están a 90 grados, lo que va a suceder es que el ángulo de avance tiene que ser igual al ángulo de la hélice de la rueda helicoidal, que es lo que aparece acá. El ángulo de avance, representado como lambda en el dibujo, tiene que ser igual al ángulo de inclinación del diente de la rueda helicoidal tal cual los conocemos. Bueno, todas estas magnitudes las vemos reflejadas en los dibujos. Entonces, el paso axial del tornillo va a ser la distancia entre dos puntos correspondientes de dos dientes adyacentes. Y el avance va a ser la distancia axial que el tornillo recorre durante una vuelta del mismo. Entonces, el paso axial del tornillo, el que estamos mencionando y el que estamos reflejando, es el que tiene que ser igual al paso circular, circunferencial o transversal de la rueda helicoidal, para que la transmisión pueda llevarse a cabo. Por supuesto que deben tener, también tiene un paso normal, pero el ángulo de avance es el que en definitiva se suele tomar como referencia en el tornillo, ¿sí? Así como en los engranajes helicoidales estábamos acostumbrados a hablar del ángulo de la hélice, cuando hablamos del tornillo en general, cuando hablamos del ángulo del tornillo, del ángulo de la hélice del tornillo, en general estamos refiriéndonos al ángulo de avance del tornillo. ¿Por qué? Bueno, porque es el mismo que el ángulo de inclinación de la hélice de la rueda.
Entonces, para mantener o hablar del mismo ángulo tanto en el tornillo como en la rueda, es que cuando hablamos del tornillo se suele hablar más de su ángulo de avance que su ángulo de hélice. También va a suceder lo mismo que hablábamos en engranajes helicoidales, que esa hélice puede ser enrollada en un sentido o en otro, es decir, puede ser hélice derecha o hélice izquierda, y manteniendo lo que hablamos de hélices cruzados, que no deja de ser un engranaje helicoidal cruzado, ambos, tanto la rueda como el tornillo, deben ser de la misma mano. Es decir, un tornillo de hélice derecha va a funcionar con una rueda helicoidal de hélice derecha, y lo mismo en el caso de que ambos deben ser de hélice izquierda. Fíjense que estamos sumando una serie de datos a tener en cuenta a la hora de analizar qué necesitamos para poner en común un tornillo sin fin con una rueda helicoidal para que puedan funcionar juntos. Lo que estamos viendo acá en esta animación es que el tornillo sin fin acciona o gira sobre una rueda, y como lo hace sin desplazarse en una vuelta completa del tornillo, la rueda va a girar un arco igual al paso axial del tornillo. Ese paso axial va a ser el arco que va a desplazarse la rueda. Entonces, recordemos, el paso axial mide entre dos dientes o filetes consecutivos. Entonces, como dice ahí, por cada vuelta completa del sinfín se obtiene solamente el avance de un diente de la rueda. De ahí es donde viene la gran relación de transmisión que nosotros precisamos, ¿sí? Es decir, que si tenemos una rueda de 20 dientes, este tornillo debería dar 20 vueltas para que la rueda dé una. En ese sentido estamos apreciando esta característica particular que tienen este tipo de transmisión, donde estamos logrando una alta relación de transmisión. Por supuesto que puede tener más de un tornillo alrededor del engranaje, como estamos viendo en la animación, ¿sí? No necesariamente tiene que ser un único filete, como se lo suele llamar también, un único diente, el que se enrolle para generar el tornillo sin fin. Pueden ser más, puede ser uno, puede ser dos, puede ser tres, puede ser cuatro, ¿sí? Y esos dientes o hilos, como se los suelen llamar, bueno, lo que van generando en definitiva es cambiando el avance por vuelta, ¿sí? Se ve claramente en la animación que si le agrego más filetes o más dientes, bueno, la rueda va a girar más rápido, es decir, va a avanzar más por cada vuelta del tornillo. Lógicamente, lo que estoy diciendo en ese caso es que para la misma cantidad de dientes de la rueda, la relación de transmisión va a ser menor, ¿sí? Entonces, por eso es que marcamos la diferencia en la página anterior entre lo que era paso y avance, ¿sí? El paso dijimos que va a ser siempre la distancia entre dos puntos iguales de dos filetes que estén uno al lado del otro, y no importa si son el mismo diente, solo se necesita que estén uno al lado del otro. Mientras que el avance sí indica todo el desplazamiento axial que en definitiva estamos consiguiendo en una vuelta del tornillo. Entonces es una diferencia significativa e importante a tener en cuenta. Y esto es lo que estamos expresando entonces a través de esta fórmula, ¿sí? El paso axial, distancia entre dos puntos de dientes adyacentes. Insisto, no importa si es el mismo diente u otro. Mientras que el avance es la distancia axial que recorre el tornillo durante una vuelta. Mantenemos el concepto, ¿sí?, de que el paso axial es el mismo que el paso circular de la rueda. Y podemos notar entonces que a medida que nosotros incrementamos la cantidad de dientes, vamos a incrementar el avance por vuelta. Lo que no debemos perder de vista,
¿sí? Es que este avance y este ángulo están directamente relacionados con el diámetro del tornillo. Es decir, no podemos independizar el valor de estas tres variables en común, ¿sí? Si desarrollo una vuelta del tornillo, en la base de este triángulo rectángulo que está marcado en pantalla, tengo el perímetro del tornillo, pi por diámetro del tornillo. En el cateto opuesto tengo el avance, es decir, lo que avanzó axialmente en una vuelta del tornillo. Y obviamente tengo lambda, que es el ángulo de inclinación o el ángulo que habíamos llamado ángulo de avance del tornillo. Entonces fíjense, o insisto, que estas variables están relacionadas entre sí. Dado un determinado paso, una cantidad de entradas, un cierto ángulo de avance, el diámetro del tornillo queda fijado por esta característica geométrica. No olvidarnos entonces de ese detalle. Lo que nos vamos a ir encontrando a lo largo de este tema es que, a diferencia de lo que estábamos acostumbrados hasta ahora, hay muchas variables que no están relacionadas directamente entre sí y que vamos a tener que adoptarlas en función de recomendaciones que tienen que ver con un buen funcionamiento, con el proceso de fabricación y con los sistemas de dientes normalmente utilizados. Como para marcar este tema, bueno, está lo que estamos mencionando acá. El número de entradas está relacionado con el ángulo de avance. Es decir, si yo quiero poner más de una entrada, evidentemente tengo que incrementar el ángulo de avance para generar el espacio en el cual pueda poner otro diente entre el filete de uno, ¿sí? Entonces, a medida que voy incrementando, y esto lo vemos acá en el dibujo, tengo una entrada, tengo un ángulo de avance, ¿sí? Tengo tres entradas, el ángulo de avance es diferente. Fíjense que la hélice arranca en este punto y luego sigue en la línea punteada, ¿sí? Es decir que evidentemente el ángulo de avance ha aumentado, ¿sí? Y de esa manera puedo poner, manteniendo un mismo paso, otro diente o más dientes entre ellos. Entonces, bueno, estamos diciendo que va a haber una relación entre la cantidad de entradas y el ángulo de avance. A medida que voy poniendo más entradas, ese ángulo de avance tiene que ser mayor. Y están, lógicamente, las recomendaciones de qué es lo más comúnmente utilizados entre la cantidad de entradas y el ángulo de avance. Vamos a encontrarnos con distintos sistemas de dientes. En pantalla, por ejemplo, aparecen los de la AGMA, ¿sí? Donde empiezan, como cualquier engranaje, a marcar sus dimensiones, ¿sí? Su diámetro primitivo, diámetro exterior, diámetro interior, lo vemos reflejado en esta tabla, ¿sí? Adendo, altura total, ángulo de presión, es decir, variables que nosotros estamos acostumbrados a encontrar en los engranajes. Y también empiezan a haber recomendaciones, a sumar recomendaciones en función de lo que decíamos recién. Fíjense lo que está puesto acá, por ejemplo. La elección del ángulo de presión, o lo que es, o inverso. Si ya tengo el ángulo de presión, ¿qué pasa con la relación con el ángulo de avance? Recién mencionábamos el ángulo de avance con la cantidad de entradas. Bueno, también tiene que haber una relación del ángulo de avance con el ángulo de presión. Y que tiene que ver, como figura acá en pantalla, para que el rebaje del diente de la rueda en el flanco de salida no sea excesivo. Es decir, tiene que ver también con cuestiones de fabricación y construcción. Es decir, a medida que voy incrementando el ángulo de presión, debo incrementar también el ángulo de avance, o viceversa, ¿sí? Esto, como también lo aclaro, no significa que esté prohibido tomar relaciones entre estas variables que sean diferentes. Siempre decimos que son recomendaciones, que tienen un sentido, nos están marcando o diciendo algo. Que si nosotros queremos salirnos, obviamente, de estas recomendaciones, bueno, al saber por qué están dadas esas recomendaciones, tomaremos los recaudos o sabremos qué nos puede suceder si nos alejamos de estas mismas. Bien, ¿qué más recomendaciones? Bueno, como les pongo acá varias. Por ejemplo, no hay proporciones normalizadas del diente que se empleen para todas las transmisiones.
Y recién marcábamos que a medida que le daba más entradas, tenía que incrementar el ángulo de avance. Entre las recomendaciones que hay, las más comunes que te dicen más o menos 6 grados por cada hélice, ¿sí? Entonces, si tengo una hélice, bueno, el ángulo de avance va a ser 6 grados. Si tengo 4 hélices, el ángulo de avance tendrá más o menos 24 grados. Y eso a su vez me terminará influyendo también, como vimos recién, en el ángulo de presión adoptado. Insisto que son recomendaciones. Otras recomendaciones tienen que ver con el ancho de cara de los dientes, ¿sí? Que lo que dice es, bueno, que ese ancho va a influir, como ya lo hemos visto en engranajes anteriores, en que la carga se distribuya en forma uniforme en todo el ancho que está trabajando. Y cuanto más ancha, obviamente, más difícil va a ser o mayor diferencia vamos a tener entre las zonas de contacto. Entonces, bueno, hay recomendaciones. Buckingham, por ejemplo, recomienda que como máximo el ancho de la cara de los dientes de la rueda no exceda la mitad del diámetro del tornillo. Insisto, recomendaciones generales. Que si bien, una vez más, en los trabajos prácticos a ustedes no van a tener que diseñar este tipo de mecanismos, sino que van a ir a seleccionar un elemento comercial, bueno, de todas formas vale tener presente todas estas cuestiones ya que estamos desarrollando el tema. Otra cuestión que todavía no lo desarrollamos, pero que lo mencionamos acá, que como el diámetro del sinfín no se relaciona con el número de dientes, sino que recién vimos que el diámetro del sinfín se relaciona con el avance y el ángulo de avance, ¿sí? El avance por vuelta y el ángulo de avance, de ahí queda definido, como le mencioné en su momento, el diámetro del tornillo, no con el número de dientes en sí. A pesar de ello, bueno, hay que tener en cuenta que debe ser del mismo diámetro que la fresa con la cual se talla. Por eso se aconseja que la magnitud del diámetro primitivo se lo elija de modo que quede dentro de ciertas recomendaciones. Por ejemplo, si es de manguito, es decir, que va con una chaveta al eje, hay una recomendación. Si se desarrolla íntegramente con el eje, hay otras recomendaciones. Y también hay recomendaciones con respecto a el diámetro en función de la distancia entre centros. Es decir, son recomendaciones. Y el factor fundamental para determinar las dimensiones del tornillo es que el eje tenga el diámetro adecuado para soportar la carga, ¿sí? Porque no nos olvidemos que todas estas fuerzas, en definitiva, se transmiten al eje. Entonces, ese eje debe tener el diámetro adecuado para soportar esa carga desde dos puntos, ¿sí? La resistencia y la deformación. Es decir, que no se deforme excesivamente generando vibraciones, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que vienen todo este tipo de recomendaciones que en definitiva tratan de mantener esta proporcionalidad entre el diámetro que debe tener el engranaje y el diámetro que va a tener en definitiva el eje en el cual este tornillo va a estar. Lo mismo pasa con la longitud de cara, ¿sí? La longitud de la cara, es decir, la cantidad de vueltas que va a dar los filetes en esta longitud, bueno, también tiene que ver con permitirle que ese eje tenga cierta longitud o la longitud adecuada para que no sufra una flexión excesiva, etc. Bien, la relación de transmisión que la venimos mencionando y hasta ahora nosotros siempre teníamos en claro que era la relación entre las velocidades angulares y que en el caso de los ejes paralelos y los ejes concurrentes, habíamos llegado que como existía esa línea de contacto común, esa generatriz de los axoides de movimiento, en la cual la velocidad relativa era cero, es decir, la velocidad con la cual llegaban los elementos a ponerse en contacto era la misma, y a partir de allí sacábamos la conclusión de que la relación de velocidades angulares también era la inversa de los diámetros, era la inversa de los números de dientes. En este caso no puede ser aplicada porque ya dijimos que en esta generatriz que estamos tomando para estos hiperboloides de revolución, sobre esa línea en ningún punto la velocidad relativa era cero.
con lo cual eso deja de ser válido. Entonces ya sabemos entonces que no va a ser la relación de los diámetros primitivos. Pero ¿qué pasa con los números de dientes? ¿Sigue siendo válido o no esa relación? Entonces lo que tenemos que plantear es, bueno, la velocidad de avance aparente del tornillo, que acá lo vemos en la animación, como pareciera que el tornillo va avanzando en una dirección, la velocidad de avance del tornillo evidentemente va a ser igual a la velocidad tangencial del engranaje helicoidal. Entonces podemos aprovechar esa característica, así como antes que las velocidades tangenciales eran iguales, acá podemos aprovechar esta característica de la igualdad de estas dos velocidades, ¿sí? Planteamos la velocidad tangencial de la rueda y planteamos la velocidad axial o aparente de la rueda, que tiene que ver lógicamente con lo que avanza en una vuelta. Recordemos, lo que avanza en una vuelta era la cantidad de entradas por el paso, ¿sí? Multiplicado por la cantidad de pasos que recorren en la unidad de tiempo, que es la que está dada por la velocidad de giro del tornillo. Entonces, igualando estas dos expresiones, finalmente también llegamos, afortunadamente, a que la relación de transmisión también es la relación de números de diente, que ya lo habíamos hablado, pero acá estamos en cierta medida justificando por qué la relación de transmisión, que es velocidades angulares, también sigue siendo la relación entre los números de dientes. Y justamente al ver que la cantidad de dientes, la cantidad de entradas, la cantidad de filetes, ¿sí?, que tiene el tornillo sin fin es reducida, frente a un número más alto de dientes que tiene la rueda helicoidal, ahí estamos viendo la alta relación de transmisión que podemos conseguir con este mecanismo. Siguiendo un poco el hilo de lo que estábamos mencionando, muchas veces el proceso de dimensionamiento de estos mecanismos es un proceso de iteración en función de todas estas condiciones que venimos mencionando, ¿sí?, entre las características geométricas y las cuestiones que tienen que ver con la fabricación o el buen rendimiento del sistema. Entonces, bueno, también hay recomendaciones en cuanto a la relación entre la cantidad de entradas y la relación de transmisión, que es lo que veníamos mencionando recién. Simplemente para hacer un ejemplo rápido y que ustedes se den una idea de la relación que tenemos entre estas variables y el proceso de iteración que esto implica, vamos a ver así rápidamente un ejemplo donde decimos, bueno, tenemos que dimensionar geométricamente nuestra transmisión tratando de cumplir esta relación de transmisión, ¿sí?, 1750 en la entrada, 66 en la salida, con una distancia entre centros, un paso axial que pudo haber sido determinado desde el punto de vista de la resistencia y un ángulo de presión normal. Entonces, bueno, hay que empezar a ver las características geométricas de nuestros elementos. Y ahí es donde se empieza a ver, bueno, a ver, veamos, como dice acá, las proporciones de los dientes de las ruedas dentadas, es decir, los distintos sistemas de dientes. Y en esta tabla, por ejemplo, aparecen determinadas en función del ángulo de avance, ¿sí? Cada columna va a estar referida a un determinado ángulo de avance. Y por ejemplo, si nosotros estamos diciendo que tenemos un ángulo de presión normal de 20 grados, que era un dato, en esa columna vamos y nos dice, por ejemplo, que nuestro ángulo de avance tiene que ser menor que 30 grados, como un dato a tener en cuenta ya desde el punto de vista de las proporciones, donde además nos va a decir cuánto es el adendum, el dedendum, etcétera, etcétera. Pero estamos tratando de determinar en este caso, por ejemplo, los ángulos, ¿sí? Ángulo de avance. Perfecto. Entonces tenemos este dato, pero también recordemos, ¿sí?, que habíamos hablado que el ángulo de avance tenía relación con el número de entradas, ¿sí? Entonces dijimos que a medida que nosotros queremos un ángulo de avance más alto, tenemos que subir la cantidad de entradas. De esa forma, con ángulos de avance elevados, podemos incluir mayor cantidad de dientes. Y entonces, bueno, si estamos diciendo que tenemos un ángulo de avance menor o igual que 30, nos fijamos en esta tabla de las recomendaciones y vemos, bueno, que podríamos tener hasta 4 entradas, ¿sí? Todavía no tenemos cerrado todo completo, pero más o menos podríamos decir, bueno, hasta 4 entradas podemos tener, un ángulo de avance hasta 30 grados, ángulo de presión normal 20. Bueno, perfecto.
Pero después buscamos, por ejemplo, cuál es el número mínimo de dientes para que no tenga interferencia. Bueno, en este caso, con ángulo de presión de 20 grados, para este tipo de transmisiones, el número mínimo de dientes es 25. Perfecto, entonces nos armamos una tablita de distintas combinaciones que podríamos tener entre números de entradas y la cantidad de dientes que debería tener la rueda para lograr una relación de transmisión cercana a la que nos están pidiendo, ¿sí? Que sería 26,515. Obviamente, si hacemos las cuentas, esta 1 sobre 27 da más cerca de 26,6 y 2 sobre 53 da una relación da 26,5, ¿sí? Es decir que con 2 entradas la rueda debería tener 53 dientes. También podría usar 4 entradas y la rueda debería tener 106 dientes, pero bueno, ahí ya me estaría yendo a un sistema de mayor tamaño. Entonces, si ya lo puedo conseguir con 2 entradas y 53 dientes, bueno, esa sería una lógica desde el punto de vista del tamaño también o el volumen que mi sistema va a ocupar. Entonces, con esta relación logro 26,5. Ya sé que voy a tomar 2 entradas, con lo cual puedo, en función de lo que decíamos antes, si voy a tener 2 entradas, mi ángulo de avance va a estar entre 6 y 12 grados. Fíjense cómo insisto, esta cantidad de variables geométricas que tienen recomendaciones, todas con sus justificaciones adecuadas, obviamente, hacen que tenga que hacer como un proceso iterativo, en el sentido de ir ubicando los valores de las distintas variables sin perder de vista las distintas recomendaciones que están dando vuelta y que tengo que tener en cuenta. Entonces, bueno, ya sé que voy a tomar dos dientes para el tornillo sin fin, 53 para la rueda, logrando una relación de transmisión de 26,5, y voy a tener un ángulo de avance entre 6 y 12. Entonces empiezo, por ejemplo, a hacer cuentas y digo, bueno, el diámetro de la rueda, perfecto, va a ser el paso por la cantidad de dientes. El diámetro del tornillo lo voy a sacar con la distancia entre centros, ¿sí? Porque recordemos que habíamos dicho que la distancia entre centros era la suma de los radios primitivos. Es decir, que si yo tengo el diámetro de la rueda y tengo la distancia entre centros como dato, bueno, el diámetro del tornillo que debería tener para cumplir con esas condiciones surge de ese valor. Pero bueno, también tenía que ver si estaba dentro de las recomendaciones de distancia entre centros, ¿sí? Entonces calculo el valor mínimo y el valor máximo de las recomendaciones que tenía que tener en función de la distancia entre centros y me da que cumple por esa parte. Pero también dijimos que el diámetro del tornillo, el avance y el ángulo y el diámetro del tornillo estaban relacionados geométricamente por esta expresión, ¿sí? La tangente del ángulo de avance estaba relacionado con lo que avanzaba en una vuelta y el diámetro del tornillo. Por lo tanto, si ya tengo el diámetro del tornillo en función de la distancia entre centros, ya tengo el número de entradas de filete, que también lo acabamos de elegir, y tengo el paso axial, que tiene que ser el mismo que el de la rueda, bueno, en definitiva me queda que el ángulo de avance que requiero son de 8 y pico, es decir, menor de 12, y estoy perfectamente dentro del rango recomendado para utilizar con esta cantidad de entradas. Es decir que ahí me estaría cerrando un poco toda esta cuestión geométrica y podría pasar sí al sistema de dientes para encontrar ahora sí el adendum, el dedendum, etcétera, etcétera. Insisto, una vez más, que el diseño geométrico es un proceso iterativo tratando en la medida de lo posible de cumplir con las distintas recomendaciones que tenemos a cumplir entre los distintos parámetros geométricos de estos elementos. Siempre mencionando o remarcando que no dejan de ser recomendaciones que, llegado el caso, si no puedo cumplirlas, bueno, puedo analizar cuál sería el inconveniente de no lograrlo y tratar de minimizar el efecto que esto pudiera tener. Bien, materiales. Tenemos un elevado rozamiento, un elevado deslizamiento en la transmisión del movimiento entre el tornillo y la rueda.
Ya lo habíamos mencionado cuando hablamos de helicoidales cruzados. Y este es un caso particular de helicoidales cruzados. Es más, los dientes del tornillo sin fin están mucho más sometidos al desgaste porque tenemos pocos dientes que están siempre en contacto frente a más dientes de la rueda que cada tanto van entrando en contacto. Entonces el tornillo evidentemente está sometido a un desgaste importante, razón por la cual en la mayoría de los casos los tornillos son fabricados de acero aleado con un endurecimiento superficial. Generalmente puede ser cementado, lo que le están dando entonces al tornillo sin fin una superficie resistente al desgaste. Entonces, estamos hablando ya que el tornillo tiene un proceso de fabricación costoso. El material y los tratamientos para lograr esta resistencia son costosos. Y entonces va a estar, obviamente, realmente protegido contra el desgaste si la rueda está hecha de un material ligeramente más blando, ¿sí? Entonces, de esa manera estaría realmente protegido, ¿eh? Los materiales preferidos están ahí en pantalla, son generalmente los bronces, que van a permitir bajar al máximo posible, entre otras cosas, el coeficiente de rozamiento, ¿sí? Que va a ser la fuente principal de la pérdida de potencia y de generación de calor y desgaste de nuestro sistema. Por eso es que se busca siempre combinaciones entre los materiales que signifiquen un coeficiente de rozamiento bajo. Bueno, luego están las distintas combinaciones de bronce que aparecen en pantalla y en definitiva también lo que hablábamos recién, ¿sí? La velocidad de deslizamiento y cómo va cambiando el coeficiente de roce. Es decir, nosotros sabemos que el coeficiente estático y el coeficiente dinámico, ¿sí? O el cinemático son diferentes. No es lo mismo generar el movimiento un elemento que está en reposo del movimiento, mantener el movimiento cuando se está moviendo, ¿sí? De ahí venía nuestros famosos coeficientes de rozamiento estático y coeficiente de rozamiento cinemático, donde decíamos lógicamente que en movimiento el coeficiente de rozamiento bajaba, ¿sí? Pero lo que estamos demostrando acá a través de este gráfico es que el coeficiente de rozamiento cinemático no solamente baja, sino que es función de la velocidad. A medida que la velocidad va aumentando, ese coeficiente cinemático todavía sigue bajando. No es un valor, no hay una diferencia única entre un valor cuando está quieto y otro valor cuando está en movimiento, ¿sí? Si profundizamos un poco, bueno, hay alguna ley ahí que me permite obtener estos dibujos. Pero en definitiva, lo que también estamos viendo en este dibujo es el bajo coeficiente de rozamiento que estamos teniendo con estas combinaciones que estamos mencionando, ¿sí? Con un sinfín endurecido y una rueda, por ejemplo, de bronce fosforoso, razón por la cual estas combinaciones de materiales suelen ser las adecuadas para transmisiones donde justamente queremos minimizar estas pérdidas. Bien, las formas constructivas, es decir, no tenemos una única forma constructiva para asemejarnos a esos hiperboloides de revolución. Entonces, las superficies primitivas de los tornillos son cilíndricos y los dientes tienen un perfil de envolvente simple. Esto significa que existe un único punto de contacto entre las superficies del tornillo y la rueda helicoidal. Eso es lo que estamos viendo en el dibujo de arriba a la izquierda, ¿sí? Ambos son cilíndricos y teóricamente, idealmente, si no hubiera deformaciones, etcétera, etcétera, el contacto sería exclusivamente en un punto. Entonces sería adecuado para transmitir fuerzas tangenciales pequeñas y aprovechando un concepto que todavía no vimos, pero que sería la irreversibilidad para aplicaciones como ascensores, grúas, etc. Pero también se puede hacer un cambio en esta geometría, se puede tallar como una ranura de un arco de círculo, por ejemplo, en la rueda. Acá vemos en el dibujo del medio, ¿sí?, que hay como un arco de círculo trazado en el ancho, ¿sí?, de la rueda. Eso se llama envolvente. Entonces lo que logramos con ese mecanizado es incrementar el área de contacto.
Entonces, si estamos mejorando el área de contacto, estamos mejorando el comportamiento frente a las tensiones de contacto que se están produciendo en la transmisión. Y podríamos ir todavía al caso de mayor ventaja, que es hacer ambos con esa garganta, ¿sí? Se llaman globoides. Esa forma se la llama globoides. Podríamos hacer tanto la rueda como el tornillo de forma globoide. Acá también vemos en la animación. En este caso, bueno, ambos están cortados con superficies cóncavas y ambos encerrados al engranar, y esto hace que tengan un mayor número de dientes de contacto, un área de contacto en lugar de una línea, y entonces, bueno, estamos logrando o pudiendo utilizar este tipo de transmisiones para transmitir altas potencias, en general alrededor de 100 HP, por ejemplo, ¿sí? Por supuesto que la desventaja que tiene es el costo, el costo que implica la fabricación de ambos, tanto el tornillo como la rueda, de forma globoide. Quizás el punto intermedio sería hacer la rueda globoide y el tornillo cilíndrico, pero bueno, todo depende del análisis de costo que uno esté realizando. ¿Qué pasa luego con las fuerzas? ¿Sí? Las fuerzas que me van a permitir analizar un poco más en detalle lo que está sucediendo con esta transmisión. Lo más importante que vemos, sin entrar en detalle de cuánto valen las fuerzas, y que es un cambio importante con respecto a todo lo que nosotros veníamos viendo hasta ahora, es que la fuerza tangencial del tornillo, que acá lo vemos al tornillo, y acá abajo está la rueda. El tornillo cuando gira tiene una fuerza tangencial, ¿sí? Pero esa fuerza tangencial del tornillo es axial para la rueda. Y la fuerza axial del tornillo es la fuerza tangencial de la rueda, ¿sí? La fuerza axial del tornillo es la fuerza tangencial de la rueda, es decir, la fuerza que hace girar la rueda es la fuerza axial del tornillo. Esa es una diferencia importantísima que está afectando directamente o principalmente el rendimiento que este mecanismo tiene frente a lo que nosotros estábamos acostumbrados, donde la fuerza tangencial para un engranaje era siempre también tangencial para el otro. Es como para marcar una diferencia significativa con respecto a lo que nosotros veníamos estudiando hasta ahora, ¿sí? Y bueno, podríamos, no sé si vale la pena, están todas las fórmulas a través de la geometría y la trigonometría, están desarrolladas tanto en pantalla como en el apunte, para el que lo quisiera seguir con un poco más de detalle, pero bueno, en definitiva lo que estamos haciendo es proponer tres ejes principales: el eje X, que es la dirección de la rueda, el Y, la dirección del eje del tornillo, y Z es normal a los dos a ejes de movimiento. El ángulo alfa n es el ángulo de presión normal. Y bueno, podríamos descomponer esta fuerza normal, ¿sí? Que acá la vemos, la fuerza normal, el dibujito arriba a la derecha se ve en 3 dimensiones, y vemos que esa fuerza normal la podemos descomponer, ¿sí? en el plano, como la fuerza normal por el coseno y por el seno, y también esa fuerza normal por el seno del ángulo es la fuerza radial. Entonces la fuerza normal por el seno del ángulo es la fuerza radial, y esa fuerza por el coseno del ángulo y luego por el seno y el coseno del ángulo de avance nos va a permitir encontrar las fuerzas tangencial, axial y radial, que son las que aparecen acá. En el dibujo arriba a la derecha aparece la fuerza normal y cómo se descompone en las 3 direcciones principales que acabamos de mencionar. Ahora bien, habría que analizar quizás 2 situaciones, una cuando el tornillo es motor y otra cuando la rueda es la motora. En el caso de que el tornillo motor, son las imágenes que aparecen a la izquierda, donde vemos la acción de las fuerzas. Entonces se considera el estado de fuerza cuando el tornillo es el motor, que es el caso más común, ya vamos a ver por qué. Bueno, se ve que si el sentido del movimiento de los ejes es el indicado, Fn es la normal a los flancos de contacto.
se desarrolla, acá no podemos, ¿sí?, dejar de tener en cuenta la fuerza de rozamiento, ¿sí? La fuerza de rozamiento, que es el producto de mu por la fuerza normal y que se va a oponer al movimiento relativo del diente de la rueda con respecto al filete del tornillo, y que tendrá que ser incluida en el análisis de descomposición de fuerzas en las tres direcciones principales, ¿sí? Cuando nosotros planteemos las fuerzas en X, en Y y en Z, bueno, tanto en las componentes X e Y, que es lo que aparecen en este plano, esta fuerza normal, mu por Fn, va a generar una reacción, va a generar una componente en ambas direcciones, en la componente Y y en la componente X, que deben ser incluidas en las fórmulas. Insisto, bueno, lo pueden mirar en detalle, pero es simplemente un poco ver la geometría, que está el ángulo de avance, que está el ángulo de presión normal, e ir descomponiendo las fuerzas en las distintas direcciones principales para, en definitiva, obtener las componentes X, Y y Z, teniendo en cuenta la fuerza de rozamiento. Y no olvidarnos, ¿sí?, que el ángulo de inclinación de la hélice es igual al ángulo de avance del tornillo. Más que nada para ver que en este dibujo nosotros tenemos representado, ¿sí?, el ángulo de avance, que es el mismo que el ángulo de inclinación del diente de la rueda helicoidal, ¿sí? Vuelvo a marcar esa diferencia para no confundirnos, ¿sí? Que dijimos al principio que el ángulo más utilizado, ¿sí?, es el ángulo de avance del tornillo, porque es el mismo ángulo que el ángulo de inclinación del diente de la rueda helicoidal. Más que nada para que no se confundan, sobre todo con letras, que pueden aparecer distintas en distintos dibujos, pero eso no es lo importante, sino entender cuáles son los ángulos que estamos hablando, más que la letra que le ponemos para identificarlos. De todas formas, lo traigo siempre a colación, por eso lo vuelvo a aclarar. Bueno, con respecto a los métodos de cálculo, insisto, no van a tener que hacer ningún cálculo, pero si investigamos un poco, nos vamos a encontrar con más de los mismos, ¿sí? Vamos a encontrarnos con la expresión de Lewis, vamos a encontrarnos con la expresión de Barr, que tiene un coeficiente dinámico, nos vamos a encontrar con la expresión de Buckingham, muy similar a todo lo que vimos hasta ahora, y también la ACMA tiene una expresión que nos permite calcular, ¿sí?, una fuerza o una tensión máxima afectada por una serie de coeficientes de corrección. Es decir, con respecto al cálculo, y insistiendo una vez más que no dejan de ser engranajes helicoidales, no hay diferencias significativas en los métodos de cálculo con respecto a lo que nosotros venimos viendo hasta ahora. Así que tampoco tiene sentido, y más si ustedes no van a realizar el cálculo, hilar un poco más en detalle sobre esta situación. Más que nada, mencionar que no vamos a encontrar nada fuera de lo que ya hemos analizado hasta ahora. Otro concepto importante es el tema de la irreversibilidad. ¿Qué significa irreversibilidad o reversibilidad? Bueno, significa que nosotros, por ejemplo, podemos accionar el tornillo, hacerlo girar hacia cualquiera de los dos sentidos, horario o antihorario, y estamos haciendo girar la rueda. Pero si nosotros queremos girar la rueda y a través de ese giro hacer girar el tornillo y no podemos, estamos frente a un mecanismo irreversible. ¿Sí? Insisto, quiero hacer girar girando la rueda en cualquiera de los dos sentidos, quiero hacerla girar y no logro girar el tornillo. En ese caso estoy frente a un sistema irreversible, que en algunas situaciones, como mencionábamos antes, que es una grúa, por ejemplo un toldo, por ejemplo una persiana, ¿sí?, a mí lo que me interesa es que yo subo la persiana y no se me venga abajo, acciono el toldo y que no se venga otra vez hacia donde estaba originalmente, ¿sí?, que se mantenga en su posición. Es decir, que si estoy hablando, como dije, una persiana, que el peso de la persiana accionando en la rueda helicoidal no pueda hacer girar el tornillo y que se venga todo abajo. Entonces, insisto, en algunas situaciones en particulares va a ser
una condición necesaria para ser utilizada. Entonces, por eso que se hace un análisis, un estudio. Acá está a través de fórmulas, ¿sí? Que, bueno, insisto que las fórmulas se analizan a través de los dibujos y las expresiones. Simplemente lo que hicimos con respecto a la otra pantalla es que pusimos la rueda motriz, con lo cual cambiamos el sentido de la fuerza de rozamiento, que antes había sido en el sentido de ir desde el tornillo hacia la rueda, y eso, bueno, deriva en una relación similar a la anterior, salvo que con los signos cambiados, y que en definitiva me está marcando la relación entre las dos fuerzas tangenciales, ¿sí? La fuerza tangencial de la rueda con respecto a la fuerza tangencial del tornillo, y se analiza o se chequea si es posible, aplicando una fuerza tangencial a la rueda, mover el tornillo. Esto se analiza matemáticamente, se pueden tener en cuenta algunas simplificaciones, como por ejemplo, bueno, vamos a considerar que el ángulo de presión es 0, que es decir que el coseno de 0 es 1. Más que nada se hace para tratar de ver, de poder sacar conclusiones rápidas. No es que en definitiva sea así, pero bueno, se pone también o se recuerda también que el coeficiente de rozamiento se podía poner como un ángulo de rozamiento, siendo que la tangente de ese ángulo era igual al coeficiente de roce. Insisto, todos conceptos que se han visto en física a través del estudio de plano inclinado, porque en definitiva no nos estamos alejando mucho de lo que eso significaba. Y se llega a una expresión que me permite hacer ese análisis, el análisis entre la fuerza tangencial de la rueda y la fuerza tangencial del tornillo, ¿sí? Se llega a esta expresión donde, bueno, evidentemente lo que se observa en esa expresión es que si esto, ¿sí? El ángulo de inclinación, el ángulo de avance del tornillo, que es igual al ángulo de la hélice de la rueda, ¿sí? Supera al ángulo de rozamiento, estamos frente a la condición de reversibilidad. Es decir, yo puedo aplicar un torque a la rueda y mover al tornillo. Pero si se da la situación inversa, es decir, que esto resulta negativo, ¿sí? Es decir, que tengo que el ángulo de avance es menor que el ángulo de rozamiento, ahí sí estoy frente a la condición de irreversibilidad. Es decir, sería imposible físicamente ejercer una fuerza o un torque de giro en la rueda y poder mover el tornillo. Las fuerzas de rozamiento que se generan son muy altas. Y esto a veces hay que tener cuidado, porque si yo quiero aplicar un mecanismo irreversible a un sinfín en el cual estoy desplazando grandes inercias, ¿sí? Debido a las elevadas fuerzas que se están transmitiendo, y esto se frena de golpe, estaríamos ante la presencia de fuerzas de impacto que terminarían en definitiva rompiendo a los filetes de nuestro diente. Es decir, idealmente esto es bárbaro, ¿sí? Porque me dice que no giraría, sí, pero las fuerzas que se generarían serían muy grandes y se terminaría rompiendo nuestro sistema, ¿sí? Razón por la cual, en general, en sistemas donde estamos hablando de que está el movimiento y que en determinado momento esto corre el riesgo de detenerse y de generar esas altas fuerzas de inercia, bueno, este sistema no debería ser irreversible, sino contar con algún freno o algún otro elemento que se ocupe del frenado para que esto no vaya en sentido inverso, pero no dejarlo librado al tema de esta condición de irreversibilidad, que además, teniendo en cuenta que se trata de rozamiento, puede ser que con el desgaste ese ángulo se vaya alterando, y puede ser con la presencia de otros elementos, suciedad, el lubricante o lo que sea, ese coeficiente de rozamiento también se ve alterado. Entonces, bueno, en ciertas condiciones habrá que actuar con precaución para determinar si realmente es necesaria la condición de reversibilidad o no. Pero bueno, en este caso simplemente estamos hablando del concepto, ¿no? ¿Qué significa el concepto de irreversibilidad? Insisto, no tiene que ver con el sentido hacia el cual hago girar el mecanismo, sino tiene que ver si yo estoy queriendo transmitir el movimiento desde la rueda hasta el tornillo. Bueno, en definitiva,
lo que estamos diciendo, si lo analizamos desde el punto de vista de las variables, donde veíamos que el ángulo de avance, que sería nuestro ángulo, nuestro plano inclinado, por decirlo de alguna manera, está relacionado con la condición de reversibilidad e irreversibilidad. Es decir, que si yo tengo un tornillo que quiero hacerlo de varias entradas, nosotros dijimos que si tenía varias entradas, el ángulo de avance tiene que ser alto, ¿sí? Entonces, si el ángulo de avance es alto, no voy a tener un sistema irreversible. Entonces, ya estamos viendo que si yo quiero un sistema que sea irreversible, bueno, tengo que tener ángulos de avance pequeños y por lo tanto una entrada. Y también como contrapartida, si bien todavía no analizamos, el hecho de que tengan un bajo ángulo de hélice también va a significar o va a influir en el rendimiento que tenga nuestro sistema, porque le estoy generando un mayor rozamiento. Bueno, acá algunas frases que aparecen acá son las que ya hemos mencionado. Así que bueno, podemos pasar al tema del rendimiento, que es el que les estaba mencionando recién, ¿sí? El rendimiento, entonces, una de las formas de analizarlo, en la bibliografía hay diversas formas de analizarlo, pero esto es quizás yendo más a los conceptos físicos, donde el rendimiento en la relación entre la potencia de salida sobre la potencia de entrada, y ya sabemos que también conceptualmente la potencia es la fuerza tangencial por la velocidad tangencial, solo que en función de cada uno de estos elementos tiene una fuerza tangencial diferente y una velocidad tangencial diferente, es que surge el planteo, ¿no? La potencia de salida es la fuerza de la rueda por la velocidad de la rueda y la potencia de entrada es la fuerza tangencial del tornillo por la velocidad del tornillo, ¿sí? Llevado esto, ¿sí?, a las expresiones por nosotros ya conocidos, ¿sí?, y conociendo también la relación que existe entre estas velocidades, podemos llegar rápidamente a la expresión del rendimiento o ir desarrollando y matemáticamente decir, por ejemplo, bueno, si hacemos como hicimos antes, que el coseno del ángulo de presión normal es 1 porque lo suponemos muy cercano a 0, ¿sí?, porque ya el coseno me daría 0,939, no estaría lejos de lo que en definitiva estoy teniendo en cuenta. De hecho, en alguna bibliografía decía que esta suposición me está suponiendo un error máximo del 6%, ¿sí? Es decir, teniendo eso presente, es que también puedo permitirme hacer esa suposición para, en definitiva, sacar las conclusiones. Pero bueno, trabajando matemáticamente, insisto, conociendo la relación entre las fuerzas, que ya habíamos determinado en función de la geometría y la trigonometría, conociendo la definición de potencia y la relación entre las velocidades, armo estas ecuaciones y luego simplemente pongo nuevamente el coeficiente de rozamiento como la tangente del ángulo de rozamiento, hago esta suposición de que el coseno del ángulo de presión es igual a 1 y llego a una expresión muy sencilla que me permite sacar conclusiones rápidas, ¿no?, donde veo que el rendimiento depende, en este caso, de dos variables importantes como son el ángulo de avance y el coeficiente de rozamiento. Entonces se puede llevar esto a una expresión, a un gráfico donde, bueno, se va chequeando o analizando que a medida que voy aumentando el ángulo de avance voy obteniendo mayores rendimientos, que se vuelven significativos los cambios durante cierto intervalo de esos ángulos, y luego ya no es tan significativo la ventaja con respecto al ángulo de avance. Y también se ve que lógicamente a medida que disminuyo el coeficiente de rozamiento también aumenta el rendimiento. Y veo también las limitaciones en cuanto a los rendimientos máximos que puedo obtener, ¿sí? Y acá hay algunos valores de coeficientes de rozamientos y en función de qué condiciones se pueden lograr, también como para tener una idea de valores que podemos obtener. Y bueno, lo que también aclaro acá es que lo que estamos viendo obviamente es que a medida que yo incremento el ángulo de avance, el rendimiento aumenta, ¿sí? Pero recordemos que incrementar el ángulo de avance implicaba
para un mismo paso tener que incrementar, ¿sí?, el diámetro de la rueda, ¿sí? Con lo cual muchas veces, bueno, hay soluciones de compromiso, ¿sí? Si yo quiero aumentar el ángulo de avance para tener mejor rendimiento, ¿sí?, significa que tengo que poner mayor cantidad de entradas. Para una relación de transmisión dada, mayor cantidad de entradas implica que la rueda va a incrementarse la cantidad de dientes y por lo tanto su tamaño. Entonces muchas veces se trata de mantenerse dentro de una solución de compromiso, de balance entre el tamaño que yo estoy buscando para mi reductor y el rendimiento que puedo obtener a través de su diseño. Y finalmente también, como hicimos en el resto de los engranajes, analizar qué pasaba con los sentidos de la fuerza, ¿sí? Porque recordemos, y lo vimos en ejemplos donde sobre un eje teníamos un par de engranajes, era importantísimo no solamente saber calcular el valor de una fuerza, conocer la dirección de esa fuerza, sino también el sentido hacia dónde va esa fuerza, ¿sí? Entonces, en este caso, bueno, repetimos exactamente lo mismo. Cuando vimos engranajes helicoidales, vimos que había reglas mnemotécnicas que uno podía recordarlas para tratar de identificar el sentido de estas fuerzas axiales. Yo le dije que uno muy usado era el de la regla de la mano de la hélice del engranaje que estoy analizando. En este caso veo que estoy teniendo un tornillo sin fin de hélice derecha. Entonces la punta de los dedos seguía la rotación, en este caso del tornillo, y el pulgar me señalaba hacia dónde iba el empuje axial en el tornillo. Sobre la rueda, dijimos que siempre es el sentido contrario a este, por lo tanto, sobre la rueda coincide justamente con su sentido de giro. Y bueno, recordemos también que ambos tienen la misma mano de hélice. Bueno, esa regla o la que ustedes quieren, en definitiva, pero algunas de ellas ustedes deben saber, insisto, deben saber, porque no se puede hacer un diseño de esto sin analizar lo que pasa en los apoyos y saber que dado un sentido de hélice y un sentido de giro, sí o sí tengo que saber tanto sobre el tornillo como sobre la rueda cuáles son las direcciones de las fuerzas actuantes. Bueno, de esta forma terminamos el desarrollo de este tema. Como les anticipé, la segunda parte de este tema va a ser el análisis de trenes de engranajes, es decir, empezar a combinar distintos tipos de engranajes con la finalidad de lograr una determinada relación de transmisión, o cubrir ciertas distancias, o manejar cierta relación entre los ejes. Analizando no solamente trenes ordinarios, sino también trenes planetarios, es decir, aquellos trenes donde los ejes de los engranajes no solamente giren sobre sí mismos, sino que también tengan un desplazamiento, para luego pasar a analizar directamente lo que sería la selección comercial de un reductor. Es decir, tener que manejarse con un catálogo y tratar de encontrar dentro de ese catálogo, de ese fabricante, el reductor que más nos pueda dar los requerimientos que nosotros precisamos, que muchas veces tiene dos partes que nos pueden generar algún problema. Uno, que debemos conocer perfectamente cómo se maneja un catálogo, es decir, entender la información que nos está dando el fabricante y saber seguir los pasos correctos para encontrar cuál es el engranaje más adecuado. Y segundo, ¿qué hacemos si no logramos encontrar un reductor que cumpla con todos los requerimientos que nosotros precisamos? Es decir, saber hacer un análisis de si no cumplo tal o cual condición, qué ventaja o desventaja tengo para, en definitiva, a la hora de finalmente quedarnos con uno de ellos, saber con qué requisitos estamos cumpliendo y cuáles no, cuáles dejamos de cumplir, y en función de algún criterio ingenieril tomar la decisión más adecuada.